Muy buenos días. En esta ocasión, el Instituto Nacional de Estadística, en el marco de la transparencia, presentaremos los resultados de las estadísticas del mercado laboral. Estas estadísticas son el resultado de la encuesta continua de empleo, en la cual ha terminado de realizarse hasta los primeros 10 días del mes de agosto. Y tenemos 15 días a partir de ahí para empezar a hacer las estimaciones. Esto siempre en un marco de transparencia y sobre todo de destacar la oportunidad que ha tenido el INE en poder cambiar la boleta de la encuesta continua de empleo ya en el mes de marzo para poder tener estadísticas del análisis de la situación del mercado laboral y el efecto específico que se tiene debido a la pandemia. Entonces empezaremos. En este gráfico, por ejemplo, se tiene en un contexto ya general la tasa de desempleo aproximadamente de 30 años. Como podemos ver, a partir del 2012 se presenta un incremento de la tasa de desempleo del 3.2% hasta el 4.8%. Pasando a la coyuntura y a los resultados de la encuesta continua de empleo, este gráfico se puede observar que los resultados de la estimación de la tasa de desempleo para el año 2020 es de 11.8%. Y el gráfico es muy intuitivo, donde se puede observar el efecto de la pandemia en el incremento de la tasa de desempleo, que más adelante vamos a explicar a detalle cuáles son los efectos de la pandemia específicamente en el desempleo. El siguiente gráfico es muy intuitivo y muy didáctico. ¿Esto qué representa? Representa la población urbana desde enero del 2018 hasta julio del 2020. Tenemos en total a julio del 2020 un total de población urbana de 8.154.000 personas. Las barras verdes representan a la población económicamente inactiva. Como podemos observar, el efecto de la pandemia ha empezado específicamente a partir del 1 de abril, donde se evidencia el incremento de la población económicamente inactiva. En el mes de abril, la barra verde ha incrementado con relación del mes de marzo al mes de abril. Y de este tamaño de esta barra, ¿quiénes han sido afectados específicamente por la pandemia? 370.000 personas. Como podemos observar, en mayo han pasado a ser 433.000 personas y en junio 407.000 personas. Los efectos han ido bajando con relación a la reactivación económica que hemos tenido a partir del mes de mayo y como se puede evidenciar acá, el incremento entre junio y julio solamente es de 1.000 personas, es decir, de 407.000 personas afectadas por la pandemia, en julio se evidencia que son 409.000 personas. Esto en cuanto a la población económicamente inactiva. Vayamos al otro contexto. Las barras azules representan los ocupados y la barra roja representan los desocupados. Y de los desocupados, ¿quiénes han sido afectados específicamente por la pandemia? En el mes de abril tenemos 81.000 personas que han sido afectadas específicamente por la pandemia y en el mes de mayo han sido 123.000, es decir, un incremento aproximadamente de 70.000 personas. En el mes de junio, 153.000 personas de los desocupados han sido afectados específicamente por la pandemia y en el mes de julio 289.000 personas. Es decir, que en el mes de julio las personas ya han empezado a buscar trabajo y debido a eso ha incrementado los desocupados a un total de 434.000 personas. La población económicamente activa representa 3.679.000 personas. En este cuadro, que igual es muy didáctico, se evidencia el impacto que ha tenido la pandemia en el mercado laboral de Bolivia. Como podemos observar, acá, de los 5.857.000 personas en edad de trabajar, que están acá, podemos observar que el total de la población económicamente activa son 3.679.000 personas. De este total de la población económicamente activa, 289.000 personas han sido afectados específicamente por la pandemia. También podemos observar que de los desocupados cesantes, que son en total 427.000 personas,
Más de la mitad, es decir, 289,000 personas, el número con rojo, han sido afectadas exclusivamente por la pandemia. ¿Cómo el INE puede identificar las personas que han sido afectadas por la pandemia? Vuelvo a repetir, ha sido una decisión oportuna y acertada. A partir del mes de marzo, el INE ha modificado su boleta para poder cuantificar y hacer análisis del impacto de la pandemia y poder tener estos resultados de manera oportuna. Por otro lado, el total de la población económicamente inactiva son 2,178,000 personas. De estos 2,178,000 personas, 409 personas han pasado a ser inactivos. En total, entonces, tenemos 698,000 personas. Mejor se puede entender esto en un efecto en la tasa de desempleo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido las consecuencias de las cuarentenas debido a tratar de minimizar el efecto de la pandemia? La tasa de desocupación sin cuarentena hubiera sido 3,9%. Y la tasa de desocupación con cuarentena, aparte, sería 7,9%. En total, entonces la tasa de desempleo resulta 11,8%, donde gran parte de este 11,8% es evidentemente debido a efectos de la pandemia. Vayamos ahora a la parte de las personas ocupadas. ¿Qué sucede con los ocupados? En total tenemos de la población en edad de trabajar, de los aproximadamente 5,8 millones de personas, 3,2 millones de personas son ocupadas. Y de estos ocupados, las personas que sí trabajaron es 2,58 millones de personas. Y las personas que no lograron trabajar son 657,000 personas. Es evidente que este número es alto, pero viendo en la serie de tiempo, se puede evidenciar con la anterior presentación del mes de junio, que este número era más alto y está empezando a que la gente está empezando los ocupados están empezando a tener un poco de activación. Analizaremos qué es lo que sucede con las personas cesantes que han sido afectadas por la pandemia y las personas que han pasado a la categoría de económicamente inactivas. Es decir, en este cuadro podemos observar los cesantes y los inactivos. En total son 698,000 personas. De estas 698,000 personas afectadas por la pandemia, 289,000 personas son cesantes y la mayoría son hombres, aproximadamente 59% y 41% son mujeres. Por el otro lado, las personas que se han inactivado, es decir, 409,000 personas, la mayoría son mujeres, aproximadamente 62% de los inactivos representan a mujeres y el 38% a varones. Es decir, que la inactividad ha sido más explicada por las mujeres. Realizando el mismo análisis, de acuerdo a la desagregación de rangos de edad, acá tenemos un gráfico igual muy descriptivo y muy didáctico, donde la altura de las barras representa el total de los cesantes y los inactivos. Las personas más jóvenes son las personas que más rápido se inactivan, como podemos observar, de las edades de 18 a 23 años. Y la pandemia ha sido afectada de manera general entre edades de 18 a 44 años de edad, o sea, los más jóvenes, ¿no? ¿Qué sucede con la población desocupada cesante? De estas personas, de las 289,000 personas, ¿cuál ha sido su último empleo? Es decir, ¿cuál actividad ha sido la más afectada? De acuerdo a la actividad económica, podemos observar que de los 289,000 personas cesantes, su última actividad económica ha sido la construcción. Es decir, el 23% representa la actividad de construcción, seguido del 15% que es de comercio y el 13% que es de comidas y restaurantes. Como se puede evidenciar en la actividad económica que hemos ido viviendo en la coyuntura a partir del mes de marzo hasta ahora, que es el mes de agosto. La población ocupada según condición de trabajo. Es decir, la población ocupada teníamos en febrero, sin efectos de la pandemia, 3,727,000 personas. En el mes de julio tenemos 3,244,000 personas. La barra amarilla representa a los ocupados que desarrollaron su actividad y la barra más oscura representa a los ocupados que no desarrollaron su actividad. Aquí también el gráfico es muy evidente, donde se puede apreciar que los ocupados que desarrollaron su actividad han ido incrementando a medida de que se ha ido implementando
la reactivación económica a partir de la apertura en las cuarentenas. De 1.152.000 personas en el mes de mayo a 2.557.000 personas. En cuanto a la población ocupada según actividad económica y condición de trabajo, estas barras representan en todos los casos el 100%. Como podemos observar, las barras más oscuras representan los ocupados que no han realizado su actividad económica, es decir, que no han trabajado. Y las barras amarillas es el porcentaje de los ocupados que trabajaron. Como podemos observar, los ocupados que no trabajaron, cada vez que se va reactivando la economía, va a ir bajando, ¿no? Por ejemplo, en la minería, en abril, del 100% de los ocupados en la actividad minera, el 90% no han podido realizar su trabajo. Y en el mes de julio, el 15% no ha podido realizar su trabajo. Lo mismo sucede en la actividad de la industria manufacturera. En abril, el 65% de los ocupados no ha realizado su trabajo, en concordancia con julio, que es el 18%. Lo mismo sucede con las demás actividades. Como se puede apreciar, las líneas más oscuras, a medida que va pasando el tiempo, se va disminuyendo más el porcentaje de las personas que no trabajaron. Es evidente y es claro que la actividad que no ha presentado ese comportamiento es la actividad de artísticas, entretenimientos y todas las actividades relacionadas a ese rubro. Prácticamente han estado en un promedio del 90%. En abril, del 100% de las personas ocupadas en este rubro, el 89% no trabajó. Y en julio, prácticamente el 84% también no trabajó. Vayamos a la categoría en los ocupados, pero en la categoría ocupacional. También aquí podemos observar que del total de 3.593.000 personas ocupadas, como podemos observar en el mes de marzo, las barras amarillas representan a familiar auxiliar. Ha ido aumentando las personas ocupadas en esta categoría ocupacional y también un dato un poco alentador es la barra celeste, ¿no? Los no asalariados también han empezado a pasar a la categoría de ocupados. Las barras verdes es el sector de asalariados de empresas que ha bajado de 762.000 personas a 691.000 personas. Esto es en cuanto a los resultados del mercado laboral al mes de julio en cuanto a un contexto nacional. En un contexto internacional, haciendo una comparabilidad con los países de la región, podemos observar, y es evidente de que la pandemia ha afectado a todos los países. Entonces, como se observa en este gráfico, comparando las tasas de desempleo de los países de Chile, Ecuador, Brasil, Perú y Colombia, que tienen tasas de desempleo también altas. Estas tasas son al primer semestre del 2020. Bolivia tiene una tasa de desempleo del 11.8%. Muchas gracias. Estos son los resultados de la encuesta continua de empleo, siempre en la política de transparentar la información y obtener datos transparentes para Bolivia. Y también esto será publicado en la página web del Instituto Nacional de Estadística, tanto los cuadros Excel, las bitácoras de programación con los comandos para que la población puedan replicar estos resultados. Muchas gracias.